Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la clase de tildación, esta vez en la parte práctica. Ya hemos visto anteriormente los casos de acentuación o tildación general en palabras monosílabas, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. También hemos visto los casos de tildación por hiato, tildación rubórica, en la que si encuentras una vocal cerrada y está cerca a una vocal abierta y la vocal cerrada suena más, pues simplemente se tildan. Y esto tiene más importancia o relevancia que las reglas de tildación general. Vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, tenemos diario. Si tengo diario, la vocal que suena más es la A. Entonces, el primer paso, tienen que acordarse, el primer paso es pronunciar la palabra. Después de pronunciar la palabra, la clasificas y luego aplicas las reglas. En este caso vamos a pronunciarlo. Diario. En el caso de diario, vemos que suena más esta sílaba, dia. Entonces es una palabra grave que termina en vocal. Aparte, vamos a darnos cuenta que en dia la vocal abierta es la que suena más y no la vocal cerrada. En conclusión, tenemos una palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde. Vamos con la palabra estabais. En estabais, la sílaba que suena más es estabais, es en este caso ta. Si tenemos ta, tenemos una palabra grave que termina en s, entonces no lleva tilde. La palabra ahí es una palabra monosílaba, y al igual que la palabra guión, no lleva tilde. En la palabra afeitar, afeitar. Por la pronunciación es una palabra aguda, ya que la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Y si es una palabra aguda y termina en una consonante distinta de N o S, diferente de N o S, entonces no lleva tilde. En el caso de virrey, virrey, tenemos en este caso una palabra aguda, pero termina en una consonante que es la Y. A pesar que muchos puedan pensar que es una vocal por el sonido, sí, pero habíamos dicho que la Y, para efectos de esto de las reglas de tildación de agudas y graves, la Y se considera una consonante. Si tenemos una palabra aguda, virrey, que termina en una consonante distinta de O, N o S, no lleva tilde. La palabra siento, ¿será una palabra aguda o será una palabra grave? Siento, es una palabra grave. Termina en vocal, no lleva tilde. Aparte me doy cuenta, tenemos un caso acá de diptongo, la I y la E. Pero como suena más la vocal abierta, no hay problema. Se mantienen juntas en una misma sílaba. Siento, palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde. Pie es monosílabo. Cohibir es una palabra aguda que termina en consonante distinta de no S. Doy es una palabra monosílaba, nunca llevan tilde. La palabra guión es monosílaba, no lleva tilde. Aunar, una palabra aguda que termina en consonante distinta de O, N o S. Y así podemos ver que en estos casos de diptongo igual se aplican las reglas de tildación general. Podemos ver también que los casos de diptongo se dan en dos vocales cerradas distintas. Por ejemplo, en IU o UI, ciudad, diurno, viuda, cuidar, ruido, huir y muy. Es muy común ver que la mayoría piensa que las vocales cerradas siempre van juntas, pero como vamos a ver en la siguiente diapositiva o en la siguiente regla, en el caso del hiato, cuando tenemos dos vocales cerradas iguales, sí se forma un hiato. Entonces solamente hay diptongo con dos vocales cerradas distintas. La acentuación o la tildación, como dije, en el caso del diptongo se aplican las reglas o las reglas generales de acentuación o las reglas de tildación general. Y en este caso puedo mencionar estos ejemplos. Diéresis. Diéresis es el nombre de los dos puntitos que van encima de la U para que pueda sonar. En el caso de pingüino, en el caso de agüita, porque si no le colocas esa diéresis, esa U no suena y como en el caso de guerrero o como en el caso de guitarra. En diéresis, primero, como habíamos dicho, primero se pronuncia para poder después luego clasificarlo y así aplicar las reglas. Vemos diéresis, diéresis, die. No es aguda, no es grave, es esdrújula. ¿Qué pasa con las esdrújulas? Siempre se tildan, no importa en qué terminen. Acción. Tenemos una palabra aguda que termina en N, entonces lleva tilde.
Acuático, acuático. No es aguda, no es grave, es una palabra esdrújula. Siempre llevan tilde. Después. La palabra después. ¿Cuántas sílabas tiene? Después. Tiene 2. ¿Cuál suena más? La última sílaba. Entonces es una palabra aguda, termina en S, entonces lleva tilde. ¿Qué pasa con licuó? Si decimos licuó en tiempo pasado, hay diptongo, en este caso es una palabra aguda, y lleva tilde porque es una palabra aguda y termina en vocal. Pero ¿qué pasaría si yo pronuncio licuó? Yo licúo ahora, en este momento, ya no en el tiempo pasado. Entonces, en licúo, ahí vemos que sonaría más la vocal cerrada, inmediatamente lleva tilde, no importando las reglas de tildación para casos de palabras agudas o graves. Eso quiero que quede claro, por favor. Podemos seguir con los ejemplos. Un ejemplo más en esta diapositiva. 21. ¿Qué pasa con 21? Pronúncialo. 21, 21. Tiene 2 sílabas. Tenemos 2 diptongos. Esta E y esta I se mantienen juntas. Esta I y esta U se mantienen juntas. Profesor, pero lleva una tilde. Sí, pero no hay caso de hiato. Habíamos dicho que hay diptongo cuando tenemos 2 vocales cerradas diferentes. En este caso, en 21, tenemos 2 sílabas y la que suena más es la última sílaba. Es una palabra aguda. Termina en N y se pone la tilde en la vocal que suena más. 21. No creo que pronuncien 21, 21. Entonces la tilde sí va en la U. ¿Qué pasa con el triptongo? El triptongo tiene una estructura más fácil de comprender. Habíamos mencionado las vocales abiertas, A, E, O. Habíamos mencionado las vocales cerradas, que son átonas en este caso, la I, U. ¿Y qué tenemos siempre en la estructura de una palabra con triptongo? O sea, 3 vocales en una sola sílaba. Una vocal abierta al medio y acompañada de, antes y después, de vocales cerradas. Pero siempre suena más la vocal abierta. Guau, buey, confiáis, despreciéis y dioico. Pero ¿por qué confiáis y despreciéis si llevan tilde? En el caso de guau y buey no llevan tilde porque como forman una sola sílaba, las palabras monosílabas de una sola sílaba no llevan tilde. Confiáis sí lleva tilde porque es una palabra aguda, o sea, la palabra aguda es cuando tienes más de 2 sílabas en una palabra. La palabra aguda en este caso termina en S, la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, y como una palabra aguda que termina en S lleva tilde, igual con despreciéis. En dioico tenemos una palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde. Y las reglas para la acentuación de los triptongos también son las mismas, ¿no? Por ejemplo, miau no lleva tilde porque es monosílabo. La palabra Paraguay es una palabra aguda que termina en una Y. Esa Y es una consonante distinta de N o S, no lleva tilde. ¿Qué pasa con los hiatos? Primero hay que ver que hay hiatos formados por vocales abiertas, pero también tenemos un caso de hiato cuando tenemos 2 vocales, en este caso una vocal abierta y una vocal cerrada, y la vocal cerrada suena más. Vamos a ver algunos casos. En el caso de feo o en el caso de reactor, tenemos vocales abiertas. Estas vocales abiertas nunca van juntas, son la A, E, O. Nunca van juntas en una misma sílaba, forman su propia sílaba. Entonces, aplicas las reglas de tildación general. En el caso de las palabras que tienen 2 vocales cerradas iguales, como chi, chiita o tiito, las vocales cerradas iguales se separan, pero se aplican las reglas. Por ejemplo, en tiito, la palabra tiito, así como chita, por ejemplo, vemos que sonaría más esta i. Es una palabra grave que termina en vocal, entonces la palabra tiito y la palabra tiita, que son diminutivos de tío y tía, no llevan tilde. En este caso, vemos ya cómo esta regla de la vocal cerrada que suena más, una vocal cerrada tónica, sí haría que se tilde la vocal cerrada, por más que esta sea una palabra grave, sería una palabra grave que termine en S. Es un alumno distraído que no ha visto el video, que no está atento a las clases, o un papá que no coordina con el hijo y no le facilita las clases, pues entregarán trabajos sin tilde en seríais, sin tilde en mío. ¿Por qué? Porque en seríais vemos pues que una vocal cerrada suena más y como está cerca una vocal abierta, tenemos el caso de un hiato. Se separan en sílabas distintas, sílabas diferentes, y lleva tilde acá.
por más que esto contravenga las reglas de tildación general. Igual con mío, igual con tío. Si tenemos una vocal cerrada cerca a una vocal abierta y la vocal cerrada suena más, inmediatamente lleva tilde. Igual con búhos, igual con caído. Eso sería todo.